Preparémonos para recibir el mensaje de hoy. Vamos allí, delante de la presencia del Señor. Acompáñeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Señor, oh Padre mío, te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús nos hables por medio de este mensaje de hoy, nos corrijas, nos redargullas, Padre amado, y nos permitas sobre todo ser iluminados con tu palabra, con tu verdad, para ponerla por obra. Por eso te pedimos, Señor, nos quites toda flojera, fatiga, cansancio, algo que nos perturbe, que nada nos distraiga, Señor, y que tú nos hables por medio de tu palabra. Por eso, Señor, te pido que en mí pongas gracias, Señor, para que yo pueda transmitir tu mensaje, dar respuesta a tus hermanos, Señor, oh Padre mío, y asimismo, mi Señor, ser edificados. Por eso, oh Padre amado, ayúdanos a hacer tu voluntad. Háblanos el día de hoy. Permítenos conocerte más. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, hemos venido hablando en los mensajes anteriores respecto al Espíritu Santo. ¿Quién es la persona del Espíritu Santo? El Dios Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estar hablando del fruto del Espíritu Santo. Así que vamos a la palabra del Señor. Vamos a Gálatas 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, son 9 elementos que tiene el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto, pero ese solo fruto tiene esas 9 acciones en nuestras vidas. Es como cuando usted ve un mango, para ponerlo así más fácil de ver. Usted ve a la mata de mango dar mango, un fruto. Pero ese fruto viene lleno de grandes bendiciones. Es dulce, es agradable y tiene una serie de características. Asimismo, es catalogado y hecho ver por la palabra de Dios como es el fruto del Espíritu Santo. Es un solo fruto, pero contiene 9 elementos, 9 grandes elementos que nos ayudan en ese periodo de transformación. El Espíritu Santo comienza entonces a limpiarnos a nosotros, ¿verdad? Una vez que reconocemos al Espíritu Santo, ¿verdad?, como esa persona de Dios, como ese Dios todopoderoso que habita en nosotros. Reconociendo primeramente al Espíritu Santo de Dios como Dios, es como podemos entender su obra, someternos a Él y aceptarlo. Usted que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese mismo instante es sellado con el Espíritu Santo. Usted es marcado con el Espíritu Santo como un sello de garantía, como las arras que manifiestan ese compromiso de que ha de cumplirse en nosotros cuando seamos verdaderamente santificados por completo, presentados delante de la presencia del Señor y seamos esos que habitemos eternamente con Él. Y Él manifiesta en nosotros esa obra de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y mientras ese proceso de convencernos y apartarnos del pecado, de purificación en nuestras vidas, se va manifestando el fruto de su Espíritu. Y entonces comenzamos nosotros a sentir, a hacer, a poner por obra
ese fruto se manifiesta, se ve en nosotros. Es cuando usted ve una flor de mango, ¿verdad? Usted dice, oye, el árbol va a dar fruto. Ese árbol de mango, ya pronto veremos mango en él. Así somos nosotros. Cuando la obra del Espíritu Santo comienza a redarguirnos, nosotros comenzamos a corregir y comienzan a verse esos brotes de la flor, de esa flor del fruto, ¿verdad? Esas son nuestras acciones diarias. Comenzamos a tener un respeto hacia los demás, comenzamos a amar, y el amor no visto como el mundo lo ve, sino como Dios es. Un amor de entrega, un amor que se manifiesta por el dar más que el recibir. No es como el mundo, que el mundo es, yo amo a fulanito porque me complace, porque me da, porque me gusta, porque me permite, o sea, es porque se recibe de él. Mas Dios dice en su palabra que el amor, no hay mayor amor que este, que uno entregue su vida por un amigo. Esa es la mayor manifestación de amor, la entrega, el servicio. Dios nos enseña a amar, y por eso comienza a verse ese deseo de nosotros. Cuando conocemos al Señor, cuando comenzamos a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que nos da, entonces allí el mundo comienza a ver cambios en nuestras vidas. Comienza a ver esas florecitas de ese fruto que hemos de dar del Espíritu Santo por medio de la manifestación del amor. Comienza a ver en nosotros gozo. Y usted dice, bueno, pero si está pasando por esta prueba, ¿cómo se siente gozoso? Porque está lleno del Espíritu, y el Espíritu comienza a dar su fruto, y ese fruto tiene como elemento el gozo. Por eso no puede haber cristiano enojado. Paciencia. Este es una característica del fruto del Espíritu que el mundo no tiene. Usted ve que lo primero que uno carece en la tierra es de paciencia. Todo lo quiere ya y para allá. No es capaz de entender lo que ha de venir luego, para disfrutar desde ahora la esperanza de lo que ha de venir, como usted ahora como cristiano la tiene. Esa paciencia que se genera por medio de las pruebas que nos van limando de toda aspereza. Esa paciencia se manifiesta en nosotros, comienza a verse como el fruto del Espíritu en nuestras vidas, quien en medio de la prueba nos da la sabiduría para salir de ella, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no en el proceso que estemos viviendo, sabiendo que todas las cosas que le suceden a los que amamos al Señor nos ayudan para bien, y ese bien es para poder ser transformados a imagen de Cristo y ser como Él. Ese proceso es generado por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Crecer en paciencia, tener paciencia y ser benignos en nuestro andar, siempre buscando y procurando el bien, y eso nos hace precisamente mostrar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mateo 19, 16. Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, y leemos. Entonces vino uno y dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Amado hermano, aquí tenemos nosotros que estar muy claros de que Dios manifiesta su benignidad. Él es bueno, pero nuestro Señor Jesucristo nos aclara que solo Dios es bueno.
En el mundo es muy fácil decir, ay, este es bueno porque me dio esto, porque me hizo aquello. Pero el Señor, cuando habla aquí de ser bueno, es en medio de la pureza de Dios. Ser bueno es realmente una obra de Dios en nosotros más que una obra de nosotros en Dios. No sé si usted logra entenderme, pero es Dios el bueno. Por eso es el fruto de su espíritu, es la benignidad, el poder lograr cosas buenas, el actuar en forma desinteresada, de forma agradecida. Ese es un elemento del fruto del espíritu. Muchas veces confundimos a las personas arrogándole esto de ser bueno, pero realmente cuando usted analiza del por qué ese hace algo que a usted le gusta, pues es para su beneficio y no para el beneficio primario. La motivación primaria no es bendecir al otro, sino sacar provecho de lo que usted hace. No sé si me entiende, pero yo quiero que usted amplíe un poco más el concepto de bueno. El bueno es dar sin esperar nada a cambio. Mas cuando usted ve que alguien es catalogado en el mundo como bueno, es porque hizo algo que a usted le agradó. Por ejemplo, hay personas, oye, fulanito es muy bueno porque él construyó un ancianato. Y usted dice, wow, qué bien, qué bueno es. Pero cuando usted ve, sí, él construyó un ancianato que le permitió reducir el impuesto de su empresa y le generó tales y cuales beneficios. Entonces, es una acción, digamos, a favor de otro, pero con un beneficio para sí mismo. Al final, el mayor beneficiado es quien es él. Entonces, ahí está la diferencia. Dios no. Dios nos da a nosotros, es bueno porque nos da a nosotros en abundancia, en bendición. Bueno es aquel que nos da sin esperar nada a cambio, que hace su entrega. Y usted dirá, pero bueno, Dios espera de nosotros que le obedezcamos. Amén, sí, pero espera que le obedezcamos por gratitud, no por obligación. Y el mayor beneficiado de que usted obedezca los mandamientos de Dios, que usted haga la voluntad de Dios, es usted, no es Dios. Es usted porque eso le permitirá a usted vivir eternamente. Y por eso lo aclaro y volvemos a leer el versículo para que usted entienda mejor lo que tratamos de mostrar aquí. Y es que dice la palabra del Señor, dijo el Señor Jesucristo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, el guardar los mandamientos de Dios, el agradar a Dios, el ser santificado, nos va a generar a nosotros el gran beneficio de la vida eterna, de haber pasado de condenación, de estar muertos en nuestros delitos y pecados, a tener vida eterna, ser considerado hijo de Dios, o sea, beneficio, beneficio, beneficio para nosotros. Y así, entonces, cuando nosotros ahora vemos a alguien que es bueno, o sea, no lo cataloguemos por lo que nos da, ni por lo que él recibe a cambio de dar, sino que porque lo da sin esperar nada a cambio. Por eso ese fruto viene del Espíritu Santo y no de nosotros. Empezamos, ¿verdad? Que dice allí benignidad. Hay benignidad en nuestras acciones, porque vamos
sin esperar nada a cambio, anunciar el Evangelio y procuramos que las personas conozcan al Señor, no para que vengan a nuestra iglesia, no para que nos den algo a cambio, sino para que Él reciba la vida eterna, se santifique y procure la voluntad de Dios en su vida. Eso es actuar bajo la guiatura del Espíritu Santo, produciendo ese fruto del Espíritu en nuestras vidas de benignidad. Siendo bondadoso, donde es otra manifestación, ¿verdad? La bondad manifestada por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, esa transformación. Hay personas que han generado cambios extraordinarios en sus vidas, personas que eran sumamente egoístas, personas que no hacían nada para que otros se beneficiaran, sino que siempre, pero al ser transformado en una nueva criatura, al ver la santificación de la persona, comenzamos a ver esos frutos, ese fruto del Espíritu en su vida, esos elementos del fruto de su vida, que es la bondad. Y también el fruto de la fe. Fe es realmente, como dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién en el mundo cataloga así la fe? ¿No? Usted escucha a la gente, no, yo tengo fe en eso. Yo tengo fe en eso porque yo sé que se va, o yo tengo fe en santo, no sé tal, porque ese va a ser un milagro. Si yo tengo allá su estatua y yo la limpio y yo la acomodo y yo soy el que la lleva y tal, no me habla ni me escucha, pero yo tengo fe en ese santo. O sea, es una fe a su imaginación, conforme a lo que él se imagina. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esa fe es en Cristo Jesús. La verdadera fe solamente puede ser en Cristo Jesús, porque Él es el único que vivió en esta tierra guiado por el Espíritu Santo y en completa voluntad de Dios para poder ser sacrificio perfecto que pudiese borrar todos nuestros pecados, para que nosotros seamos aceptos a Dios y tengamos ahora entonces la esperanza, esa certeza de que esa obra redentora de Él, esa obra perfecta de Jesucristo, nos redimió del pecado y nos da vida eterna. Podemos entonces ahora gozarnos en esa fe genuina, no en nuestra obra, sino en la obra que hizo nuestro Señor. Otro de los elementos es la mansedumbre, ser manso, el cual es una característica de una persona cristiana. No por su fuerza, no por lo que él quiera hacer, sino por el sometimiento a la voluntad de Dios, que solo se logra por medio del Espíritu Santo. Y comienza a ser entonces la mansedumbre, un fruto del Espíritu en nuestras vidas y un reflejo del dominio de Dios, del señorío de Dios sobre nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 11, versículo 29. Dijo el Señor Jesucristo. El 28, vamos a leerlo desde el 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso usted no podría lograrlo por su propia fuerza. Nosotros no podemos ser mansos porque nosotros somos cristianos. Eso sí, eso viene del Espíritu Santo. Eso es el fruto, es un elemento del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. La obra redentora de Dios, de santificación en nuestras vidas. Eso se va manifestando por medio de la mansedumbre. Y la otra, la templanza. La templanza significa dominio propio. El poder
resistir el pecado, aunque nos provoque grandemente. Ese dominio propio no viene por medio de nuestra fuerza, sino por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. El estar lleno del Espíritu genera todo este fruto de su Espíritu en nuestras vidas, que nos permite ser entonces esos que pueden resistir al pecado, desear algo, pero someterse a su deseo, como dice la palabra del Señor en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, hoy hemos hablado de esos 9 elementos que corresponden al Espíritu Santo en nuestras vidas, al fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese Espíritu que entonces nos permite crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos. Esa carne, esos deseos de la carne están crucificados juntamente con Cristo, porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros tengamos más fuerza, no, sino que es algo que se obtiene por la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos llenarnos del Espíritu Santo? Eso es la acción que nos corresponde a nosotros, huyendo del pecado, procurando del Espíritu Santo en todo tiempo, como dice la palabra. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, procurad vuestros corazones. Purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta palabra nos lleva a cuál es la acción que nosotros debemos hacer para ser santificados, para que el fruto de su Espíritu Santo crezca en nosotros. Primeramente es la amistad con el mundo, sí, cuesta decirlo. La amistad con el mundo, ¿y a qué se refiere con la amistad con el mundo? No es que ahora entonces no vamos a tratar al mundo, no, sino que no vamos a imitarlo, no vamos a hacer su conducta, no vamos a vivir por lo que ellos viven. Si nosotros somos de Cristo, entonces viviremos por fe. O sea, y la fe no es que, bueno, yo voy a vivir por fe, yo no voy a trabajar y me va a caer. No, ahí cuando habla de vivir por fe, es porque nuestra esperanza está en el Señor. Y entonces hacemos todo para agradar a Dios. Entonces procuramos la santificación de nuestras vidas, conocer la palabra de Dios, inundarnos de la palabra de Dios todo el tiempo, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, de manera que todo aquel hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado hermano, amigo, Radio Escucha, es ser instruidos por medio de la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, para entonces vivir conforme a la voluntad de Dios, sometiéndonos
a sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos, sometiéndonos a su voluntad. Eso hará entonces que abundemos en el fruto del Espíritu, se manifiesten estos 9 elementos en nuestras vidas y tengamos templanza. Ahora, pero tenemos que hacer lo que acabamos de leer en Santiago 4. No podemos seguir con la mirada puesta en el mundo y deseando que entonces Dios nos dé todo lo que queríamos lograr cuando andábamos en el mundo para vivir como el mundo. No, ahora se vive como Cristo vivió en la tierra, guiado por el Espíritu Santo y agradando a Dios en su voluntad, cumpliendo sus mandamientos. Así que procuremos de Dios su presencia, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Alimentemos entonces los deseos del Espíritu y no los de la carne. Andemos como de día, agradando a Dios en todo el tiempo, no acercándonos a Dios porque Él nos dé cosas para nosotros seguir en nuestros delitos y pecados. No, es renunciar a los delitos y pecados, a las pasiones, a los deseos del mundo y procurar la justicia de Dios en nuestras vidas. Es un corregir nuestro andar, un giro de 180 grados con respecto al pecado y vivir procurando entonces ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre y la templanza que nos permitirán habitar eternamente en la voluntad de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te alabamos, bendecimos y adoramos. Te pedimos, Padre amado, que nos permitas poner los ojos en ti, el autor y consumador de la fe, y llenarnos del conocimiento de tu voluntad para ponerlo por obra, de manera que el fruto de tu Espíritu abunde enormemente en nosotros.